mis padres y mi hermana me expulsaron de la universidad con una acusación falsa porque ella fue rechazada de su universidad soñada. 7 años después, aparecieron en mi puerta diciendo que había fallecido en un accidente. Esto va a ser un poco largo, así que por favor lean hasta el final porque hay mucho contexto. Hace 7 años, fui expulsada de la universidad 3 meses después de haber comenzado debido a un rumor falso y horrible que mis padres iniciaron sobre mí. La única razón por la que lo hicieron fue porque mi hermana quería entrar en la misma universidad pero no pudo, lo cual no debería haber sido una sorpresa porque sus calificaciones no eran tan buenas como las mías. Pero por alguna razón, ella y mis padres estaban devastados cuando se enteraron de que no había sido aceptada en su universidad soñada, pero yo sí. Para mis padres, ella siempre había sido la hija dorada. Así que no me sorprendió cuando se negaron a cubrir mi matrícula y me dijeron que hiciera mis propios arreglos. Obviamente, estaban tratando muy duro de asegurarse de que no pudiera ir a la universidad de mi elección solo porque mi hermana no pudo. Pero yo no estaba lista para rendirme, así que hablé con mis abuelos y los convencí de que confirmaran mi préstamo estudiantil, y así fue como terminé, contra todo pronóstico, exactamente donde quería estar. Para entonces, ya me había mudado de la casa de mis padres porque claramente ya no era bienvenida allí. No creo que alguna vez haya sido bienvenida en primer lugar, pero para entonces el ambiente se había vuelto tan hostil que podía decir que estaban dispuestos a echarme antes de que pudieran hacerlo. Me fui por mi cuenta. Desafortunadamente, de alguna manera mi hermana se enteró de que había terminado en esa universidad de todos modos y se quejó con nuestros padres. Así que ella, junto con un par de sus amigas y nuestros padres, comenzaron a difundir rumores de que yo estaba traficando en la universidad y toman ese tipo de cosas muy en serio. Tan pronto como el rumor comenzó a ganar impulso, las autoridades se enteraron y terminé siendo reportada. Hubo muchas investigaciones llevadas a cabo por la policía y las autoridades, y de alguna manera fueron capaces de encontrar un escondite de marihuana en mi dormitorio. Supongo que mis padres sobornaron para que eso sucediera, y no habría sido difícil para alguien colarse en la habitación y colocarlo allí sin ser atrapado, ya que mi compañera de cuarto y yo teníamos muchos amigos que entraban y salían de la habitación. Además, ya había muchos rumores circulando sobre mí vendiendo drogas en el campus y un par de personas incluso dijeron que me lo había ofrecido. Probablemente porque mi familia lo sobornó o tal vez solo porque querían ser parte del drama. De cualquier manera, la situación parecía imposible y aunque sabía que era inocente y mi compañera de cuarto también lo sabía, las autoridades no me miraban con buenos ojos. Sería imposible culpar a alguien por todo eso, especialmente cuando la verdad era tan complicada. Así que, aunque rogué y supliqué, no hizo ninguna diferencia y fui expulsada. Y si crees que eso fue lo peor, hay mucho más. Después de que me echaron de la universidad, literalmente no tenía a dónde ir. Mis padres le habían dicho a mis abuelos lo que estaba pasando conmigo y ellos no querían tener nada que ver conmigo porque creían que no hay humo sin fuego. Además, la evidencia parecía irrefutable en ese momento y no los culpo exactamente por no creerme cuando les dije que era inocente y que no tenía nada que ver con drogas debido al escondite en mi habitación. De cualquier manera, no tenía dinero porque todo lo que había ahorrado de trabajos de medio tiempo en la secundaria ya se había gastado mientras intentaba hacer arreglos para poder ir a la universidad. El préstamo estudiantil fue ineficaz porque, bueno, había sido expulsada, pero aún así tenía que devolver el dinero que ya se había gastado en mi educación. Sabía que no podía incumplir porque de lo contrario mis abuelos tendrían que pagarlo. Estaba sin hogar y desempleada y solo tenía un par de meses como periodo de gracia antes de tener que comenzar a reembolsar la cantidad que ya se había pagado por mi matrícula. La única cosa por la que tuve un poco de suerte fue que la marihuana había sido despenalizada en mi estado. Así que no me metí en muchos problemas con la ley porque esa fue la única droga que realmente se encontró en mi posesión, no narcóticos o lo que sea. Pero en ese entonces, eso realmente no me dio ninguna esperanza, aunque ahora reconozco la gran bendición que fue. De cualquier manera,
después de que me echaron, no tenía a nadie en quien confiar, pero afortunadamente mi compañera de cuarto fue muy amable conmigo y sus padres me acogieron durante un par de semanas. Sin embargo, no quería ser una carga para ellos, así que tomé el primer trabajo que pude encontrar y comencé a trabajar como cajera en una tienda de comestibles. Viví lo más frugalmente que pude, comencé a ahorrar dinero y en un mes le agradecí a mi compañera de cuarto y a sus padres y me fui para poder mudarme al departamento más barato que pude encontrar. Estaba en un barrio terrible y tuve que compartir el lugar con 3 compañeros de cuarto, aunque el departamento en sí era pequeño y abarrotado. Hice lo mejor de mi situación, comencé a tomar más trabajos y ni siquiera los fines de semana me permitía descansar porque sabía que no tenía a nadie más en quien confiar. En toda honestidad, no sé cómo sobreviví esos años porque todo fue un borrón para mí. Todo lo que hice fue trabajar, todo en lo que pensaba era en trabajar y la única vez que me sentía feliz era cuando recibía los pagos por mi trabajo. No me molestaré con los detalles más aburridos de mi vida, pero en el pasado he trabajado como recepcionista, mesera, camarera, vendedora y qué sé yo. Fue un trabajo duro, nada de eso fue fácil, pero de alguna manera lo logré y pude mudarme de ese pequeño departamento a uno mejor que, aunque todavía era un poco pequeño, al menos no tuve que compartirlo con nadie. Y luego, finalmente, compré mi propia casa el año pasado con mi propio dinero porque hace unos años finalmente encontré oro. Hace unos 4 años, cuando trabajaba como recepcionista en una firma de bienes raíces, lo único que pensaba todo el día era que yo también podía hacer esto. Así que cuando se abrió una vacante, apliqué y, afortunadamente, conseguí el trabajo. Desde entonces, no ha habido vuelta atrás porque sabía que tenía que aprovechar al máximo mi oportunidad. No tenía un título universitario como la mayoría de la gente allí, pero lo que sí tenía era experiencia con la gente y supongo que era lo suficientemente encantadora. Así que lenta pero constantemente comencé a escalar en la escalera corporativa y el año pasado finalmente fui promovida a un puesto de alta gerencia y creo que nunca he estado más orgullosa de mí misma en toda mi vida. Después de que se finalizó mi promoción, decidí comprar una casa propia. Después de vender casas de otras personas durante tantos años, no quiero presumir, pero literalmente pasé de la miseria a la riqueza porque gano 6 cifras anualmente y soy una de las empleadas más valoradas de mi empresa. He pensado en volver a la universidad un par de veces solo para terminar mi título, pero aparte de eso, estoy realmente feliz con mi vida y cómo ha resultado. Por supuesto, no he tenido contacto con mi familia en los últimos años y ellos tampoco han intentado contactarme. Estoy bien con eso, no los extraño realmente y creo que estoy mucho mejor sin ellos. A veces hablo con mis amigos de la secundaria y, por supuesto, todavía estoy en contacto con mi compañera de cuarto de la universidad porque nos hicimos buenas amigas aunque nos conocimos solo por 3 meses. Las únicas personas a las que nunca he extrañado en los últimos 7 años son mis padres y mi hermana porque intentaron arruinar mi vida, aunque no tuvieron éxito. No he sabido de ellos ni he oído hablar de ellos porque he dejado muy claro a todos los que conozco que no quiero saber nada de lo que están pasando, bueno o malo. La gente ha sido respetuosa con eso, así que desafortunadamente no me enteré de que mi hermana había fallecido el mes pasado hasta que mis padres me visitaron recientemente con esa noticia, justo esta semana, cuando aparecieron. Obviamente, estaba muy sorprendida porque no había estado en contacto con ellos durante los últimos 7 años y, naturalmente, no sabía cómo habían descubierto dónde vivía. Más tarde me dijeron que habían rogado a mi compañera de cuarto y a sus padres que se los dijeran y eventualmente lo hicieron, pero solo porque seguían mencionando el hecho de que ya habían perdido a una hija y no querían perder a otra. De cualquier manera, cuando aparecieron, lo primero que hicieron fue abrazarme y decirme lo orgullosos que estaban de mí. Se sintió extraño e innatural porque incluso cuando era más joven, nunca me apreciaron por ninguno de mis logros por miedo a que eso hiciera sentir celos a mi hermana. Pero de cualquier manera, en ese momento había estado realmente impactada por la noticia del fallecimiento de mi hermana, así que intenté ser amable con ellos a pesar de todo lo que me habían hecho en el pasado.
Hicimos un poco de charla, me contaron sobre el accidente automovilístico que se llevó la vida de mi hermana y lloraron un poco mientras yo los consolaba. Y antes de que la gente comenzara a llamarme felpudo, habían pasado 7 años desde la última vez que los había visto, así que, por supuesto, también tenía muchos sentimientos encontrados sobre la situación. Nunca me gustó mi hermana, no los había perdonado exactamente por lo que me habían hecho, pero aún así, sigo siendo un ser humano. Simplemente no pude obligarme a cerrarles la puerta a mis padres en duelo, especialmente cuando me sentía tan perdida y confundida. Si eso me convierte en un felpudo, como muchos de mis amigos ya han dicho, entonces está bien, tal vez lo soy. Pero de cualquier manera, después de hablar con mis padres por un rato, finalmente abordaron el elefante en la habitación y me dijeron que estaban allí para disculparse por todo lo que había sucedido cuando estaba en la universidad y me dijeron que no deberían haber hecho lo que hicieron en ese momento. Dijeron que solo habían estado cegados por el hecho de que una de sus hijas no había logrado entrar en la universidad que quería y, por lo tanto, cuando mi hermana me acusó de ser una adicta y les dijo que no merecía esto, decidieron que iban a aclarar las cosas para todos y, en el proceso, terminaron arruinando mi vida. Afirmaron que hasta hace poco, cuando hablaron con mi compañera de cuarto, no tenían idea de que en realidad no tenía nada que ver con drogas y que mi hermana había estado mintiendo sobre todo el asunto. Según ellos, ella aparentemente les había estado alimentando con mentiras sobre mí desde que me fui de casa y, aunque al principio eran escépticos de creerlo, ella les había mentido con tanta convicción que, en última instancia, no tuvieron más remedio que creer que yo era una adicta a las drogas que aparentemente había plagiado todos sus ensayos para entrar en la universidad antes de que ella siquiera aplicara. Y, por supuesto, después de eso, las autoridades universitarias deben haber creído que ella era la que había plagiado y la rechazaron sobre esa base. Naturalmente, nada de eso había sucedido, ella lo había inventado todo y ahora finalmente se estaban dando cuenta. Así que ahora querían disculparse conmigo y tratar de reparar su inexistente relación conmigo, pero cuando dijeron eso, no sé por qué, simplemente perdí los estribos con ellos y comencé a gritarles, diciéndoles que no tenían ningún derecho a venir aquí a disculparse conmigo 7 años después de que habían intentado arruinar mi vida de la peor manera posible. Les dije que no creía ni una palabra de sus mentiras y el hecho de que estuvieran tratando de culpar a su hija muerta solo porque ya no podía defenderse era aún más despreciable. Eso es exactamente lo que pensé que estaban haciendo. Pensé que estaban tratando de hacer que pareciera que no tenían idea de que yo era inocente y mi hermana los había convencido de que yo era una persona terrible que no merecía ir a la universidad de mis sueños, así que, de una manera u otra, tenía que ser expulsada. Pero no lo compré. Pensé que lo habían sabido todo el tiempo y que en realidad habían ayudado a mi hermana a que me expulsaran de alguna manera. Así que los acusé de ello directamente y les dije que no quería su disculpa porque sabía que solo se estaban disculpando porque habían perdido a una hija y ahora yo era su única esperanza porque no tendrían a nadie más en quien confiar para que cuidara de ellos cuando fueran viejos o para dejarles jugar con sus nietos y esas cosas. Les dije que podía ver a través de ellos y realmente parecieron sorprendidos cuando comencé a gritarles que se fueran. Me dijeron que me estaban diciendo la verdad y que no estaban tratando de culpar a nadie, que realmente no tenían idea de que mi hermana les había estado mintiendo sobre mí y que no tenían nada que ver con ningún tipo de soborno o planificación de nada en mi habitación como los estaba acusando de hacer. Pero yo no estaba teniendo nada de eso, solo seguí gritándoles hasta que se fueron y luego llamé a mi compañera de cuarto para hablar con ella porque, aunque realmente la amo y la valoro, estaba un poco molesta porque no pensó que era importante decirme que se había reunido con mis padres y les había dado mi información de contacto así como así. Así que la llamé y la confronté al respecto y me dijo que sí lo había hecho, pero solo porque parecían bastante desesperados por contactarme y, al igual que yo, le había resultado increíblemente difícil decirle que no a unos padres en duelo así, especialmente cuando estaban usando eso en su contra. Así que podía entender de dónde venía, pero aún así no estaba contenta con la situación. De cualquier manera,
Todavía le expliqué todo lo que había sucedido y le conté sobre mi pelea con mis padres, después de lo cual me dijo algo muy sorprendente y desde entonces he estado pensando en la forma en que me comporté con ellos. Aparentemente, cuando se negó a decirles a mis padres dónde vivía y los acusó de arruinar mi vida con sus mentiras cuando estaba en la universidad, parecían no tener idea de que yo no era realmente una traficante o una adicta. Les habían dicho la misma versión de las cosas que me habían dicho a mí y realmente parecían creerlo. Obviamente, a mi compañera de cuarto no le gustó eso y les dijo toda la verdad. Les contó todo sobre los rumores que comenzaron a difundirse en la universidad de repente, las personas que se pusieron en mi contra y me acusaron y, por supuesto, el escondite que se encontró en mi habitación, aunque no había estado allí antes de que me expulsaran. Al principio, se negaron a creerle y dijeron que, aunque estaban dispuestos a arreglar su relación conmigo, no podían dejar que me pintara como una santa o algo así. Pero cuanto más entraba en detalles, más se daban cuenta mis padres de que les estaba diciendo la verdad y que les habían estado mintiendo todo el tiempo. Realmente parecieron sorprendidos cuando se enteraron de la verdad de mi compañera de cuarto y, aunque ella también parecía sorprendida porque siempre había asumido que habían estado involucrados en todo, al juzgar por sus reacciones, incluso comenzó a creer que tal vez no habían sido ellos en absoluto. Tal vez mi hermana había sido la única persona detrás de todo eso y simplemente había mentido de manera convincente a todos para hacerme parecer la mala. Y porque parecían tan sorprendidos, finalmente decidió darles mi información de contacto para que al menos pudieran conocerme en persona y resolver las cosas. Se disculpó conmigo por hacerlo sin consultarme primero, pero pensó que si me lo decía antes, me negaría a conocerlos y es verdad, probablemente me habría negado. Pero dejando todo eso de lado, lo que tenía que suceder ya sucedió. Nos conocimos y tuvimos esa pelea y ahora no sé qué pensar. Me di cuenta de que podrían haberme dicho la verdad sobre no haber tenido nada que ver con lo que sucedió en la universidad, aparte de cometer el error de creer a mi hermana. Tal vez ella orquestó todo el asunto y ellos simplemente le creyeron y la apoyaron. En toda probabilidad, realmente querían decir su disculpa cuando vinieron el otro día y les grité sin razón. Me siento mal por todo el asunto y estoy considerando volver a contactarlos de alguna manera, pero la única razón por la que no lo he hecho hasta ahora es porque una pequeña parte de mí piensa que lo que hice estaba muy atrasado y no necesito sentirme mal por eso. Actualización 1. Bueno, he pensado en la situación durante mucho tiempo y he decidido que no voy a disculparme con ellos. No tengo que hablar con ellos si no quiero. He pasado 7 años de mi vida sin ellos y creo que puedo pasar el resto de mi vida sin hablar con ellos también. Muchos de mis amigos ya piensan que fui una completa felpudo por dejar que volvieran a mi vida en primer lugar y creían que ni siquiera debería haber abierto la puerta cuando aparecieron. Pero eso ya está hecho. De cualquier manera, solo mi compañera de cuarto tiene una opinión diferente y ella piensa que hice lo correcto al dejarlos entrar y al menos obtener el cierre que necesitaba, aunque ahora no los quiero de vuelta en mi vida. Al menos ellos llegaron a saber la verdad sobre mi hermana y yo también llegué a saber que probablemente ni siquiera eran conscientes de lo que estaba pasando conmigo o incluso de lo que ellos mismos estaban haciendo debido a todas las mentiras que les habían dicho. Tengo que reconocerlo, mi hermana era muy astuta y planeó todo muy bien. Cuando realmente se redujo a eso, si hubiera puesto tanto esfuerzo en mejorar sus calificaciones, no habría sido rechazada de la universidad en primer lugar y nadie estaría en este lío. No deberíamos hablar mal de los muertos, pero creo que ella misma se lo buscó. De cualquier manera, no estoy diciendo que todo fue culpa de ella. Mis padres también tuvieron la culpa de creer todo lo que ella decía sin siquiera verificar nada por sí mismos. Creo que estaban tan convencidos de que su querida hija adorada no podía hacer nada malo que en algún momento comenzaron a gaslightearse a sí mismos para ir en contra de los hechos que conocían. Por ejemplo, cuando siempre tuve mejores calificaciones que ella, ¿por qué sentiría la necesidad de plagiar sus ensayos? Si hubieran tenido algo de cerebro, lo habrían descubierto por sí mismos, pero como dije, fue un pensamiento ilusorio por su parte.
Se convencieron a sí mismos de que yo estaba metida en drogas, aunque nunca había mostrado ningún síntoma o signo de ello, solo para poder creer todas las mentiras que les habían dicho y comprar estos planes estúpidos. No son exactamente inocentes en todo esto y tal vez no sabían toda la verdad hasta hace poco, pero esa realmente no es una excusa para haberme tratado tan mal toda su vida y, aunque de alguna manera disculpe lo que sucedió cuando estaba en la universidad y lo atribuya a la astucia de mi hermana, nunca podré perdonarlos por todo lo que sucedió antes de eso. Como dije, toda mi vida me trataron mal y, sin importar lo que hiciera, nunca fue suficiente. Por supuesto, en parte culpo a mi hermana por eso. Ella siempre fue una buscadora de atención y, cuando comenzó a engordar en 6º grado, empeoró. No estoy tratando de avergonzar a nadie por su cuerpo, pero hasta 6º grado éramos idénticas, pero en algún momento llegamos a la pubertad y supongo que sus antojos eran peores que los míos. Estaba completamente fuera de control y, en lugar de tratar de que fuera saludable, nuestros padres simplemente la complacieron y ella siguió ganando peso. Naturalmente, comenzó a ser intimidada en la escuela y la gente comenzó a llamarla la gorda Martín, nuestro apellido. Ya era bastante desagradable estar cerca de ella, lo que la hizo aún más amargada y comenzó a odiarme sin razón, como si yo hubiera sido responsable de algo de esto. Sus calificaciones también comenzaron a bajar y, mirando hacia atrás, creo que la gente debería haber sido más amable con ella, pero ella tampoco fue muy amable conmigo. Solíamos pelear mucho y mis padres siempre se ponían de su lado. Nunca celebraron ninguno de mis logros y, por supuesto, la gota que colmó el vaso fue cuando se negaron a pagar para que asistiera a la universidad, aunque ya había recibido mi carta de aceptación, simplemente porque mi hermana no quería eso. Ese fue el momento en que me fui de casa y creo que, aunque de alguna manera pudiera obligarme a mirar más allá del incidente de la universidad, nunca podré olvidar nada de eso. Ellos son la razón por la que tuve que luchar tanto en mis primeros días después de que me echaron y eso no es algo que se olvide o perdone fácilmente. Así que pueden seguir sintiéndose mal por lo que ha sucedido, no estoy obligada a hacer que se sientan mejor al respecto. Mis amigos tienen razón, fui una felpudo incluso molestándome en dejarlos entrar y solo porque habían perdido a una hija. En realidad, la única cosa de la que estaban molestos era el hecho de que habían perdido a la única hija que les importaba y ahora tendrían que conformarse con la de repuesto. Suena duro, pero esa es la verdad y ahora lo sé. De cualquier manera, lamento el desahogo, pero solo necesitaba sacar toda esa negatividad y odio de mi sistema de alguna manera. Gracias por leer hasta el final y espero tener algo más positivo para compartir en un par de días o cuando tenga tiempo de publicar la próxima vez. Hasta entonces, adiós. Actualización 2. Así que una pequeña actualización sobre la situación con mis padres. Ha pasado una semana desde mi última actualización y 2 semanas desde que me visitaron por última vez, así que he estado tratando de seguir adelante con la situación y continuar con mi vida normal. Hoy aparecieron en mi casa de nuevo y me tomó un poco por sorpresa porque cuando regresé a casa del trabajo, los dos habían estado sentados en su auto frente a mi casa y esperándome a que regresara a casa. Cuando me vieron, salieron del auto y me dijeron que realmente necesitaban hablar conmigo sobre lo que había sucedido y lo que habían descubierto sobre nosotros recientemente. Dijeron que solo abordando la situación todos podríamos seguir adelante, pero honestamente no estaba interesada en abordar la situación en absoluto. Estaba cansada del trabajo y, honestamente, en mi cabeza ya había abordado la situación diciéndoles la verdad y descubriendo la verdad de ellos. Así que les dije que no tenía nada más que decirles y que sería prudente que se fueran porque de lo contrario simplemente llamaría a la policía. Ya no tenía paciencia para ellos y, en los últimos días, cuanto más pensaba en ellos, más enojada me sentía. Habían tenido 7 años para intentar contactarme, pero solo lo hicieron cuando perdieron a una hija y eso significaba que les tomó casi 7 años enteros descubrir la verdad sobre mí y lo mal que me habían tratado. El hecho de que arruinaran mi vida por un montón de mentiras, nunca iba a superar eso y no iba a aceptarlo de nuevo.
Cuando se negaron a irse, llamé a la policía justo enfrente de ellos y luego comenzaron a gritarme sobre lo injusta que estaba haciendo. Una vez más, intentaron usar la carta de la hija en mi contra, diciéndome que ya habían perdido a una hija y que solo estaban tratando de no perder a la otra. Realmente me reí de esa declaración y luego les dije que nunca habían tenido 2 hijas para perder. Solo tenían a mi hermana y lamento que la hayan perdido, pero ya no soy su hija. Nunca lo he sido porque nunca me trataron como tal y, especialmente en los últimos años, he puesto tanta distancia como he podido entre mí y mi pasado y los he dejado atrás. Luego intentaron tergiversar mis palabras y me acusaron de pensar que era demasiado buena para ellos solo porque había ganado mucho dinero ahora. Eso obviamente no era lo que quería decir. Había querido decir que los había dejado atrás emocionalmente y que ya no tenía ningún apego con ellos. No tenía mucho para empezar, juzgando por cómo me habían tratado en el pasado, pero honestamente, en ese momento, ni siquiera sentí la necesidad de corregirlos. No suelo presumir de mi riqueza porque lo encuentro vulgar, pero honestamente he trabajado duro por ello y he logrado todo por mi cuenta sin la ayuda de nadie en mi familia. Así que cuando mis padres me acusaron de actuar como si fuera demasiado buena para ellos solo porque ahora tenía mucho dinero, simplemente estuve de acuerdo con ellos. Les dije que era exactamente lo que pensaban que era porque sabía que discutir con ellos solo terminaría conmigo desperdiciando más de mi energía y no había ningún punto en hacer eso. No eran el tipo de personas que entenderían ninguna otra perspectiva aparte de la suya. Además, como dije, había trabajado duro y merecía esto. Después de que lo reconocí, simplemente comenzaron a maldecirme hasta que llegó la policía y fueron escoltados fuera de mi propiedad. Finalmente, después de que se fueron, pude relajarme un poco y he decidido que voy a hablar con un abogado para solicitar una orden de restricción en su contra. No sé si tengo motivos para ello porque no es que me hayan amenazado o algo así, pero esto me está poniendo de los nervios. Realmente no quiero que vuelvan a visitarme, realmente no quiero vender mi casa y mudarme porque realmente amo este lugar. Es el primer lugar que realmente puedo llamar hogar y no quiero sacrificarlo solo por mis padres, así que cruzaré los dedos con la esperanza de que se den cuenta de que no los quiero cerca y se mantengan alejados de mí o, mejor aún, me den una razón para solicitar una orden de restricción en su contra. Actualización 3. Hola, así que han pasado un par de meses desde mi última actualización. No tenía nada que compartir, así que me olvidé un poco de publicar aquí, pero de cualquier manera, supongo que ustedes deben haberse dado cuenta de que realmente no ha pasado nada en los últimos meses. Después de que llamé a la policía para que los escoltaran fuera de mi propiedad, mis padres no intentaron volver a contactarme, pero mis abuelos se pusieron en contacto conmigo. Se disculparon conmigo por todo y dijeron que siempre habían lamentado no creerme cuando les dije que era inocente. No tenía nada en contra de ellos porque, después de todo, me habían ayudado cuando lo necesitaba y tenían todas las razones para no creerme debido a la evidencia que había sido plantada en mi habitación, así que los perdoné y, aunque no estoy exactamente en contacto con ellos de manera constante, fue de ellos que me enteré de que mis padres se habían mudado a los suburbios después de vender su casa porque simplemente tenían demasiados recuerdos de mi hermana. Creo que puedo entender de dónde viene eso, pero honestamente, solo estoy agradecida de que ya no estén cerca de mí y, en cuanto a mí, he seguido adelante con mi vida. Me va bien en mi carrera y, aunque mi excompañera de cuarto y mejor amiga tuvo un pequeño bache en el camino recientemente, estamos genial de nuevo. No creo que alguna vez vaya a estar cerca de mi familia. Perdoné a mis abuelos, pero eso es todo. No pretendo estar cerca de ellos porque, al fin y al cabo, ellos también me abandonaron y mis otros familiares nunca estuve cerca de ellos en primer lugar, pero está bien. Voy a construir mi propia familia y voy a ser feliz con mi vida. Las cosas están bien por ahora, muchas gracias por tenerme en mente.